A todos. Bueno, pues efectivamente este tema también se inscribe en la línea de la seguridad europea. Voy a hablar sobre todo voy a hacer un breve recorrido de cómo ha sido esta política europea de seguridad y de defensa. Voy a hablar de qué pasó con estas relaciones durante el gobierno de Trump para después pues finalizar con unas breves perspectivas de qué se puede esperar sobre el desarrollo de esta política ante la presidencia de Biden. Bueno, primero que nada hay que hacer cierto contexto de cómo fueron las relaciones en general durante la presidencia de Donald Trump, las relaciones euroatlánticas. Bueno, esta victoria de Biden, todos lo sabemos, lo hemos visto en diversos artículos académicos, medios de comunicación y demás, fue vista con beneplácito por la mayoría de los líderes europeos, luego de que pues estos tuvieron distintos desencuentros con Donald Trump en distintos aspectos, en los ideológicos, comerciales y por supuesto en todo lo que tiene que ver con política exterior, seguridad y defensa. En la primera línea, pues sí me gustaría apuntar que pues con Trump se manifestaron importantes diferencias ideológicas en su visión del mundo con respecto a la de los aliados europeos. Para muchos observadores esto tiene que ver con el debate del que se habla ya desde hace algunos años entre nacionalismo frente al globalismo. El nacionalismo como una respuesta a los problemas que ha traído consigo la globalización, como pues cada vez más pobreza, inseguridad, corrupción. Sin embargo, me parece también que la postura de Trump pues tiene que ver un poco con la tradición jacksoniana. Fue un presidente que manifestaba desconfianza hacia las instituciones y normas internacionales, además de una política enérgica frente a los adversarios de Estados Unidos y una política económica orientada a favor de las clases medias, ¿no? Entonces, de ahí que ideológicamente hablando, pues existiera un quiebre entre la presidencia de Trump y los europeos, que siempre se han manifestado, al menos a un nivel de liderazgo, pues en pro de un multilateralismo más global. También hubo, por supuesto, diferencias en materia comercial. Todos lo sabemos debido a la imposición de medidas arancelarias a productos europeos relacionados con el carbón y el acero, y pues todo ello con objeto por parte de la presidencia de Trump de reducir el déficit de su país con respecto a otros estados, ya fuesen aliados o adversarios. También pues queda por mencionar, desde luego, las diferencias políticas y diplomáticas entre Estados Unidos y los europeos respecto a varios actores internacionales como Rusia, como China, pero también respecto a otros casos, ¿no? Irán, Cuba, Venezuela, por todas estas diferencias que hubo entre los europeos y Trump, pues sin duda la elección de Biden fue vista con buenos ojos por los líderes europeos y como una oportunidad para restablecer pues esos históricos lazos de amistad de ambos lados del Atlántico. ¿Qué sucede? Que, pues bueno, evidentemente esta nueva presidencia de Estados Unidos y los nuevos liderazgos europeos, no olvidemos que en años pasados, 2019, se renovó en gran medida los liderazgos europeos, se renovaron, quedan muchísimos desafíos y yo escogí abordar en esta ponencia, como decía, el ámbito de la seguridad y defensa. Como mencionaba también hace rato, aquí me gustaría hacer pues un desarrollo breve de cómo ha sido esta política de seguridad y defensa europea. Primero que nada tenemos que ir hacia la historia. Existe una dependencia histórica de Europa con respecto a Estados Unidos en materia de seguridad y defensa. Si bien económicamente hablando, Europa, lo que hoy es la Unión Europea, llegó a convertirse en una potencia, en un gigante económico, esto nunca ha sido así desde el punto de vista de la seguridad y defensa. Y esta dependencia comenzó justamente
pues con la propia Guerra Fría, ¿no? En ese momento una Europa occidental anhelante de su recuperación económica, de su reconstrucción, confió su defensa a una naciente organización del Tratado del Atlántico Norte bajo la supremacía militar de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estaba indefensa, incapaz de defenderse por sí misma ante un eventual expansionismo soviético que ya se había hecho del control de Europa del Este. Eso no quiere decir que lo que hoy es la Unión Europea no haya anhelado una integración en materia de defensa. Todo lo contrario, prácticamente desde los años 50, cuando arranca la integración económica, también empezaron a haber algunos proyectos en materia de defensa, como la fallida Comunidad Europea de Defensa en 1954. ¿Qué sucede? Que fue hasta principios de los 90 y ya con un entorno geopolítico transformado debido al fin de la Guerra Fría, cuando la Unión Europea, la naciente Unión Europea, pues empieza a dar algunos pasos más firmes en este sentido, cuando crea la política exterior y de seguridad común, la PESC. Este proceso, sin embargo, se ha caracterizado siempre por una evolución lenta y un carácter más bien reactivo, todo lo contrario a la integración económica, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que fue justamente el proceso de disolución de la antigua Yugoslavia, justamente que se extendió a lo largo de la década de los 90, lo que enfrentó o lo que llevó a la Unión Europea a tratar de darle verdadero contenido a esa política de seguridad común y también de defensa. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la Unión Europea fue incapaz de actuar en ese conflicto étnico y bélico de una manera eficaz. Si bien los estados europeos, algunos de ellos actuaron en este conflicto, fue bajo el mecanismo de la OTAN o bien de la ONU, de los cascos azules. No fue como una fuerza europea como tal. Entonces después vino el Tratado de Ámsterdam en el 97, ya con importantes innovaciones, como la figura del alto representante para la política exterior y de seguridad común, también conocido como Mr. PESC, que es un cargo, como sabemos, ocupado hoy en día por el español Josep Borrell. Instrumentos como las misiones Petersberg, que se retomaron de la Unión Europea Occidental, estructuras políticas y militares como un comité político y de seguridad, el comité militar, el comité civil y de gestión de crisis. Y pues bueno, pasaron muchos años antes de que este proyecto de integración en materia de seguridad y defensa registrara avances significativos. Fue hasta una época muy reciente que este proyecto fue revivido por distintos factores, como el Brexit, debido a que el abandono de Reino Unido de la Unión Europea, pues deja un hueco muy grande en materia de seguridad y defensa. Reino Unido es uno de los ejércitos más grandes, forma parte de la OTAN y es uno de los pocos estados europeos con capacidad de despliegue. También se presentaron otras situaciones como la necesidad de luchar contra el terrorismo, ya lo habló en buena medida la maestra Ockman en la intervención anterior. También hay amenazas como la necesidad de potenciar la ciberseguridad, afrontar las amenazas híbridas y sobre todo la política exterior de Donald Trump va a ser lo que en gran medida revivió esta necesidad de una política europea de seguridad y de defensa. Desde su campaña, Donald Trump presionó a los europeos para que hiciesen más por su propia defensa. Sobre todo, insistió mucho en el punto del incremento al gasto que destinan a la misma. Trump incluso llegó a mencionar que Estados Unidos moderaría su compromiso con la OTAN si los europeos no elevaban su gasto militar. Hay que decir, por supuesto, que esto de ninguna manera era una política novedosa. Lo que era novedoso era el cariz agresivo con el que Donald Trump hacía estas declaraciones. Sin embargo, la política en sí no era novedosa. Desde el año 2014,
durante la cumbre de la OTAN que se celebra en Cardiff, luego de que revivió la tensión entre Occidente y Rusia tras la anexión de Crimea, el gobierno de Obama defendió la necesidad de incrementar el gasto militar hasta en un 2% del PIB de los países miembros de la Alianza Atlántica, que como sabemos, pues muchos de ellos son estados europeos. Y bueno, ¿qué sucede? Que va a ser la presidencia de Trump la que revivió estos argumentos, aunque con un cariz pues más agresivo. ¿Cómo responde la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea responde a esta política de Trump y sobre todo también a la cuestión del Brexit con la puesta en marcha de la cooperación estructurada permanente en materia de defensa, también llamada PESCO, o de esta manera la identificamos en sus siglas, en diciembre de 2017. La PESCO es un proyecto sumamente ambicioso e importante. Es un proceso y a la vez un marco para la cooperación de la Unión Europea en materia de defensa mediante inversiones y proyectos conjuntos. La entonces alta representante para la política de seguridad y defensa europea, Federica Mogherini, defendió mucho este proyecto, habló de que su objetivo central sería pues desarrollar las capacidades de defensa y hacerlas disponibles para operaciones militares. Es un proyecto, un proceso sumamente importante, además, porque se han adherido hasta el momento 25 de los ahora 27 Estados miembros. Entonces, esto le da también una importancia muy grande a nivel de los proyectos comunitarios y es un mecanismo que busca no solo aumentar la inversión, es decir, respondiendo a esa exigencia de Estados Unidos, sino también fomentar la cooperación en materia de defensa. Se adentra en el mundo de las capacidades operativas combinando los recursos de casi todos los Estados miembros de la Unión, ya que solo Dinamarca y Malta hasta el momento no se han adherido a la PESCO. Bueno, también proporciona un marco ideal para lograr la llamada autonomía estratégica. Esta es otra forma en la que los europeos han tratado de impulsar la integración en materia de defensa desde hace ya varios años. No es un concepto nuevo en absoluto. Es un concepto que se ha venido manejando prácticamente desde que surge la PESC en los años 90. Sin embargo, pues es bastante debatido. En un momento explico por qué. Es un concepto que se ha venido utilizando desde 2013 ya en documentos oficiales y se le va a definir de alguna manera ya en el año de 2016, cuando surge la estrategia global de la Unión Europea en materia de seguridad, y se le define como la capacidad de actuar de manera autónoma cuando y donde sea necesario y con los socios siempre que sea posible. Este concepto fue retomado, reiterado en los distintos consejos europeos que se celebraron después de la Estrategia Europea de Defensa de 2016, tanto en el año 2017, 18, 19, 20, fue retomado por la propia PESCO y también en el reglamento sobre el Fondo Europeo de Defensa, que es otro mecanismo a través del que la Unión Europea pues ha tratado de responder a esta necesidad de un mejor desarrollo de capacidades. Bueno, como lo mencioné hace un momento, este tema siempre ha sido muy debatido. En un principio, pues era un debate que de alguna manera enfrentaba a aquellos países para los que la autonomía estratégica debía ser un medio para recuperar espacio político frente a Estados Unidos, principalmente Francia y en algún momento Alemania. Y por otro lado también estaban dentro de este debate los países, la mayoría de los estados europeos para los que se debía evitar la autonomía estratégica justamente por el miedo a que Estados Unidos se desvinculase de la defensa europea. Y de ese lado pues siempre estuvieron los países del este por su cercanía con Rusia, ¿no?
Y bueno, este concepto ha sido ampliado en los últimos años, ya también se llevó al plano económico, al tecnológico, pero la dimensión de seguridad sigue siendo la prevaleciente. Hoy en día el debate parece bastante apaciguado porque ningún Estado europeo cuestiona el carácter vital de la relación transatlántica, por lo que no abogan por la creación de una fuerza europea totalmente autónoma o fuera de la OTAN, que sigue siendo pues el único marco viable para garantizar la defensa territorial de Europa. Y justamente en esta posición de que la defensa europea no se contrapone a la OTAN, la PESCO se basa en esa idea de que las capacidades mejoradas en Europa en materia de defensa también benefician a la OTAN y responden a esa demanda del reparto de responsabilidades, de un reparto más equitativo, que es justamente lo que ha venido señalando Estados Unidos. Por eso los estados europeos ven a la PESCO como un complemento de la OTAN, más que como un reemplazo o un competidor. Y bueno, los estados europeos, también tenemos que mencionar eso, cuentan con un conjunto único de fuerzas, la llamada Fuerza Europea de Reacción Rápida, y estas pueden desplegarse en distintos marcos, no limitados solo a la Unión, también a la ONU y a la OTAN. Por eso el proyecto de movilidad militar es el que se ha convertido en la estrella de la PESCO, en el más importante porque beneficia a ambas organizaciones, tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Y bueno, siguiendo con este recorrido de la PESCO, pues pese a la exigencia de que los europeos se ocupasen más de su defensa, en su momento la administración de Trump expresó sus dudas, su preocupación sobre la PESCO debido a los intereses comerciales de Estados Unidos por temor a ver amenazadas sus exportaciones en materia de defensa hacia la Unión Europea. Fue por eso que en el año 2020, el año pasado, el Consejo de la Unión Europea tuvo que aprobar las condiciones para que terceros países puedan participar en los proyectos de la PESCO. Son condiciones políticas, como compartir los valores e intereses de la Unión, condiciones sustantivas, como aportar un valor añadido al proyecto sin generar dependencia, lo cual es muy importante por el tema que he mencionado de la autonomía estratégica, y también condiciones legales como firmar un acuerdo internacional. Y también hay que mencionar que pues estas condiciones requieren su aprobación por unanimidad, por el hecho de que la política de seguridad y de defensa es de carácter intergubernamental. Y bueno, ante todas estas condiciones que se tienen que cumplir, sin duda los socios potenciales, los que más comparten estos valores y estas condiciones con la Unión, pues son Reino Unido, Noruega, Canadá y desde luego Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que a más de 3 años de su creación, o mejor dicho, de su lanzamiento, estos proyectos de la PESCO han tenido un rendimiento más bien bajo. En el año 2019, por ejemplo, el Consejo aplaudió que ya varios países han ido aumentando sus presupuestos de defensa, que han venido usando los instrumentos comunitarios, pero reveló que también existen pues graves deficiencias en su aplicación. Se alentó a los estados a realizar un progreso significativo en sus compromisos y a mejorar sobre todo la cuestión de la interoperabilidad, abordar las prioridades y dificultades y también a proporcionar más información. El año pasado, cuando todos sabemos que la agenda del mundo se centró y sigue en gran medida centrada pues en la pandemia y en sus efectos, se volvió a señalar que los avances de la PESCO eran modestos o limitados y que más de 2/3 de los proyectos permanecían en fase de planeación. Hay alrededor de 47 proyectos, pero pues todos ellos están todavía en una fase muy temprana. Y siendo imposible además que terminaran antes de la fecha límite que se había establecido, que era 2025. Ante esto, Doctora, pues,
Sí, 2 minutos, por favor. sí, claro. Gracias. Ante esto, pues, ha habido algunas propuestas del Consejo, como fusionar proyectos, agruparlos, el hecho de que tengan un enfoque más operacional y que se centren en otras cuestiones además de la defensa, como cambio climático, inteligencia artificial, las amenazas híbridas. Y bueno, ya yéndonos a la parte de las perspectivas, ¿qué podemos esperar sobre este proyecto ante la presidencia de Biden? Pues bueno, el hecho de que se hayan aprobado condiciones para la participación de terceros países y la propia elección de Biden proporciona un incentivo adicional para fortalecer la cooperación europea con la OTAN, sin con ello detener los avances, la integración europea en materia de defensa. También se espera que la elección de Biden hará que el diálogo transatlántico sea más fructífero, porque desde su campaña prometió fortalecer las alianzas internacionales. Ya casi para finalizar, este es uno de los discursos que tomé desde que Biden su victoria le fue reconocida en las elecciones estadounidenses. Esto nos habla mucho de su posición. Él habló de que Estados Unidos está de vuelta, listo para liderar el mundo y no para retirarse de él, en una clara alusión a lo que había sucedido con Trump, listo para confrontar a los adversarios, no para rechazar a los aliados y para defender los valores comunes. Ha hablado de que su presidencia va a defender el multilateralismo y que Estados Unidos es más fuerte cuando trabaja con sus aliados. Muchos observadores ven esto como una oportunidad para el regreso de Estados Unidos a influir decisivamente en Europa y una retirada europea de la escena de seguridad. Pero también desde otra lectura puede ser una oportunidad para una mayor integración europea en materia de defensa. ¿Por qué? Porque el liderazgo europeo, principalmente Macron y Ursula von der Leyen, se han posicionado como dos actores, como actores que respaldan la postura de Biden, que esta postura lleva no a un debilitamiento de Europa, sino a una respuesta de Europa. Que el hecho de que la alianza se fortalezca quiere decir que se fortalecen o deben fortalecerse también las posiciones europeas, sus medios. Incluso se habla ya desde hace un par de años de una cooperación sin precedentes entre la OTAN y la Unión Europea, misma que fue defendida por Ursula von der Leyen. Sin embargo, como lo había mencionado, los proyectos de la PESCO todavía permanecen, la gran mayoría de ellos, en una fase de planeación y pues esto refleja que se requiere ir más allá de la voluntad, del discurso, fijar plazos más específicos, mecanismos de evaluación e internalizar la cooperación, lo cual pues evidentemente se ve complicado en un futuro cercano, debido a que, pues ya para finalizar, comento que incluso el presupuesto que se había fijado para la PESCO ha sido recortado debido a los efectos de la pandemia. De 20,000 millones de euros ha quedado en aproximadamente 13,000 millones. Entonces, se vislumbra que todavía será lento el avance de esta política, aunque ha renacido la cooperación entre Estados Unidos y Europa. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias.